Amén. Vamos a regresar a Filipenses 2. Filipenses 2. El tema central de Filipenses es el gozo. Y voy a leer lo que dice aquí en esta Biblia de estudio que se llama Vida Plena. Dice gozo. El gozo forma parte integral de la salvación en Cristo. Es la paz interior y el deleite en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en la bendición que fluye de la relación con ellos. La enseñanza de las Escrituras acerca del gozo incluye lo siguiente. El gozo está asociado con la salvación que Dios proporciona en Cristo y con la palabra de Dios. El gozo fluye de Dios como un aspecto del fruto del Espíritu. No se recibe automáticamente, sino que se experimenta solo mientras se mantiene una relación permanente con Cristo. El gozo del creyente llega a ser mayor cuando el Espíritu pone una sensación profunda de la presencia y cercanía de Dios en su vida. Cristo enseñó que la plenitud del gozo está inseparablemente unido a la permanencia del creyente en su palabra, al amor a los demás, a la obediencia a sus mandamientos y a la separación del mundo, al gozo como deleite en la presencia de Dios y en sus dones de redención. No lo pueden destruir el dolor, los sufrimientos, las debilidades ni las circunstancias difíciles. Amén. Como el hermano, había un pastor que tenía a tres hermanos en su iglesia. Uno tenía gallinas y vendía huevos y vendía todo eso. Otro tenía vacas, vendía vacas. Y otro tenía chivos o algo así. Entonces, de esos tres hermanos, un hermano que él era el que era vaquero, él entraba con cabizbajo, ¿verdad? Con una cara bien triste. Dijeron, ¿cómo está, hermano? Dios lo bendiga, ¿cómo está? Pues esos precios de las vacas están bien bajos ahora. Que el dinero por libra está bien baja ahora y todo eso. Y luego el chivero entró y dijo, ¿cómo está, hermano? Y él estaba bien triste ahí. Dijo, después el precio por las chivas está bien bajo también. Pero el que tenía el gallinero entró ahí sonriente y dijo, hermano, los precios por los blanquillos están de un buen precio ahora. No, hermano, tengo el gozo del Señor en mi corazón. Aleluya, no importa el precio, debemos tener el gozo en nuestros corazones, ¿verdad? Amén. La semana pasada yo enseñé de que necesitamos a un Timoteo. Voy a dar un resumen ahora de esto. Necesitamos a un Timoteo, un ministro que es joven, ¿verdad? Un ministro que es joven. Creo que debemos estar orando de esto, que el Señor nos levante o nos envíe un ministro que es joven. Amén. Sus acciones de Timoteo animaban a Pablo. Necesitamos a un ministro joven que sus acciones animan a nosotros, ¿verdad? Que nos da gozo. Versículo 19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. También el apóstol Pablo tenía confianza del informe de Timoteo. Él podía enviarle a una iglesia y él podía saber lo que era la condición correcta de la iglesia. Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado.
A veces hay personas que tienen con espíritus de criticar, ¿verdad? Y usted no puede enviarles a hacer nada. Y ellos van a un restaurante, van a criticar el restaurante, si van a la casa de su madre prepara los mejores tamales del mundo, los van a criticar, ¿verdad? Espíritu de criticar. Pero Timoteo no tenía el espíritu de criticar. Él sabía exactamente lo que era la condición. Iba a decir a Pablo lo que era la condición de la iglesia. Amén. Los ojos de Dios debemos tener así. Él tenía el mismo ánimo que Pablo. Estaba unánime. Lo que yo os he enseñado es que debemos estar unánimes. No solamente entre los hermanos, pero más importante, unánime con el Espíritu Santo, ¿verdad? En unidad con el Espíritu Santo. Y si estamos en unidad con el Espíritu Santo, vamos a estar en unidad entre los hermanos. Él dice aquí, versículo 20, que el apóstol Pablo dijo que él iba a cuidar a las ovejas. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Amén. Que él podía dejar a Timoteo allí con las ovejas. Y él no era un lobo rapaz, que él iba a cuidar a las ovejas muy fielmente, muy cuidadosamente, con tanto cariño y amor, ¿verdad? Dice versículo 21 que no va a buscar a lo suyo propio. No va a buscar lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Salmo 115, versículo 1 dice, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. San Juan 12, 28 dice que Jesús estaba orando y él pidió de su padre, dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y su padre dijo, lo he glorificado y voy a volver a glorificarlo. Amén. Entonces, hermanos, esto es nada más que un resumen de lo que hemos estudiado de Timoteo. Y voy a regresar aquí al siguiente. Timoteo, un ministro joven, un hijo según la fe común, pero Epafrodito no era un ministro joven, pero era un ministro fiel, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos creemos que debemos tener a ministros fieles? Aleluya, que Dios nos envíe más y más ministros fieles. Tenemos ahora, hermanos, al hermano Jeff Hertzer, hermano Jacob y hermano Caleb Driscoll, aquí que son ministros fieles, pero no van a estar aquí por después del mes de mayo, ¿verdad, hermanos? No creo que se van a quedar aquí después del mes de mayo. Entonces necesitamos a más ministros fieles aquí en la iglesia, ¿verdad? Tenemos al hermano Caleb, tenemos al hermano Yáñez, que son ministros fieles, y el hermano Ubense, pero debemos orar que el Señor levante a más ministros fieles de Dios, ¿verdad? Aleluya. Cuando yo veo ahí en Hechos capítulo 2, que habían unos 12 apóstoles, ¿verdad? 12 apóstoles. No tengo 12 dedos, pero 12 apóstoles. Y 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero Dios les mandó inmediatamente a 3,000 ovejas. Y como al día siguiente, a 5,000 más ovejas. Hermanos, ¿pueden imaginarse de 12 personas, 12 apóstoles cuidando a 8,000 ovejas, hermanos? Yo no me puedo imaginar de esto. Ni de 120 cuidando a 8,000 ovejas, ¿verdad? Que 12 que podían enseñar, predicar y todo eso. Y 108 que podían ayudar con todo eso. Aleluya. Pero hermanos, no creo que vamos a llegar a 120 ahorita, ¿verdad? Tal vez si el Señor nos envíe un avivamiento podemos llegar ahí. Pero hermanos, con lo que tenemos,
Vamos a tener que cuidar a las ovejas que nazcan aquí, ¿verdad? Los corderitos que nazcan aquí. Aleluya. Entonces Epafrodito era un ministro fiel a Dios. Creo que podemos aplicar esto a todos nosotros, ser fieles a Dios. Pero dice que la historia de Epafrodito es que la iglesia de los filipenses habían escuchado que Pablo estaba en el penal, en la prisión, el que él estaba teniendo dificultad ahí. Entonces ellos, su corazón se conmovió, sus corazones se conmovieron por él, enviaron a Epafrodito al apóstol Pablo para que él lo pudiera cuidar. Ellos levantaron una ofrenda para Pablo y también enviaron a Epafrodito. Entonces Epafrodito llegó allí y tenía que estar con Pablo, que era como un criminal, ¿verdad? Entonces él tenía que conectarse con un criminal y estar ahí cuidando a un criminal. ¿Me pueden entender, hermanos? Entonces Epafrodito tenía que decir: yo voy a cuidar a uno, hermano, si me va a manchar el nombre, que me estoy acercando a un criminal que está contra César. Pero yo sé que él está siguiendo la palabra de Dios y él está siguiendo a Cristo. Y es por la persecución de ser cristiano. Y mientras que él estaba en Roma cuidando a Pablo, dice que Epafrodito se enfermó ahí gravemente. Estaba al punto de morir. Y la noticia de su enfermedad llegó ahí a Filipo. Y ellos se entristecieron tanto por esto. Estaban preocupados por su salud y todo eso, que él volvió a preocuparse por ellos. Ellos están preocupados por mí, me voy a preocupar por ellos, preocupándose por mí. Amén, como un círculo, ¿verdad? Y Pablo dijo que Epafrodito tenía que regresar a los filipenses. La verdad es que, hermanos, lo que podemos aplicar a nosotros de Epafrodito es que él nunca paraba, ¿verdad? Nunca paró de hacer lo que era la voluntad de Dios. Él era una persona fiel. Aunque llegó a Roma, a un lugar desconocido, aunque cuidaba a Pablo, aunque sufría, hermanos, aunque estaba enfermo, no paró de hacer la obra de Dios, pero seguía fiel. Amén. No desamparó a su hermano, Pablo, quien estaba en el penal. No desamparó a la iglesia. No desamparó a Dios cuando él estaba enfermo. Él se quedaba así, fiel. Hermanos, allí en Sallisaw, Oklahoma, hay una iglesia que ha estado ahí por muchos años. Y hay un pastor ahí, el pastor Brian Duke. Lo he conocido por casi la mayoría de mi vida, yo creo que desde que yo tenía un año o algo así. Y él estaba pastoreando ahí. Y la pastora, la hermana, dijo a mi mamá que estamos pensando tal vez de salir de aquí porque no hemos visto cambio, no hemos visto nada. Pero eran hermanos fieles. Y ellos pensaban de salir de la iglesia, de retirarse de la iglesia y buscar otra iglesia o algo. Pero seguían siendo fieles al Señor, ahí, en este lugar. Y hermanos, mi concuño, que se llama Aarón, él ha venido aquí una vez. La verdad es que mi cuñada, Abigail, era soltera a la edad de 25 años, a su cumpleaños de 25 años, no tenía novio, ni tenía esperanza de novio.
No tenía una... Suena mal, hermanos. Hermana, ¿quiere que otra vez yo digo algo ofensivo por accidente? Amén. Pero el que es su esposo no era salvo en este momento, en este tiempo. Pero hermano Aarón recibió a Cristo como su Salvador, se arrepintió, Dios agarró a su corazón y un día él va a testificar aquí tal vez, pero Dios agarró a su corazón y él fue salvo. Dios le alcanzó. Luego ellos se casaron. Bueno, ahora tienen 3 hijos. Como 1 año y medio. A la edad, 25 años ella no tenía novio, pero a 26 años ya tenía esposo. Antes de cumplir 27 años. ¿Me entienden, hermanos? La obra de Dios, ¿verdad? Pero por mi cuñado Aarón, que entró a la iglesia y recibió a Cristo. Él es peluquero. Casi todos de la ciudad lo conocen. Él ha sido peluquero ahí, en esa ciudad, por como 20 años, 22 años. Todos de la ciudad pasan por ahí y le hablan. Y él es una persona muy amable, muy bueno para hablar y platicar con la gente. ¿Y saben qué? Él recibió a Cristo y luego, mientras que estaba cortando el pelo, decía, yo era alcohólico y el Señor me salvó, me liberó del alcoholismo, me puso aquí en senda correcta y todo eso. Y luego una persona vino a la iglesia con el hermano Aarón y recibió a Cristo como su Salvador. Luego, en una semana más, 2 o 3 personas recibieron a Cristo como su Salvador. Luego, 1 más, 2 más, 3 más, 4 más. Y luego, hermano, tenían que comprar a otra iglesia, porque la iglesia se llenó de gente. Que Dios les envió un avivamiento por una persona que recibió a Cristo como su Salvador. ¿Me entienden, hermanos? Pero hermano Brian, antes que la presa se rompió, ¿verdad? Y el agua comenzó a fluirse. Antes que, por decir, Dios envió el avivamiento, él estaba desanimado. Porque no había visto cambio, no había visto un avivamiento, no había visto algo así. Muchas personas salvas. Pero una persona recibió a Cristo como su Salvador. Y luego tenía que comprar otra iglesia más grande. Amén. Aleluya. Sigan fiel, hermanos. Sigan fiel al Señor. Aleluya. El hermano Epafrodito era un hermano que mostraba el amor fraternal. Versículo 25 de aquí de Filipenses 2 dice, mas consideré necesario enviaros a Epafrodito. Escuchen todos esos títulos. Mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, mas vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. Amén. Qué buenos títulos, ¿verdad? Qué buenos nombres. Mi hermano, primero de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna morando en sí. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso por su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En otro lugar aquí en Filipenses dice amor entrañable. ¿Eh? Amor entrañable.
No solamente, hermanos, ustedes han conocido a personas que lo por fuera tienen una sonrisa bien grande, le abrazan, le dicen, te quiero mucho, pero adentro ustedes saben, no hay nada de amor adentro de ellos. Tal vez tiene amor, pero tiene amor apache. Pero él tenía amor entrañable, amor de lo más profundo. Él mostraba el amor. Él era colaborador con Pablo, pero para Cristo, ¿verdad? ¿Por quién estamos trabajando? ¿Por quién estamos haciendo todo lo que estamos aquí haciendo, hermanos? No estamos aquí para agradar a los hermanos, estamos aquí para agradar a Dios. Aleluya. Mi compañero de milicia. De esto, hermanos, el compañero de milicia significa que él está poniendo su vida en riesgo, ¿verdad? Que él estaba sufriendo. Según de Timoteo dice, según de Timoteo 2, 3 al 4 dice, tú pues sufre aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo escogió por soldado. Entonces él sabía, yo tengo que sufrir por el Señor, yo tengo que sacrificar para ser un ministro, un compañero de milicia. Amén. Dice, vuestro mensajero. Vuestro mensajero, la palabra mensajero aquí es la palabra en griego que es apóstol. Vuestro apóstol, ¿qué es un apóstol, hermanos? Hechos 13 dice que había unos profetas y maestros ahí. El Espíritu Santo dijo, separadme a Pablo y a Bernabé para la obra a quien los he escogido. Y ellos oraron y ayunaron y pusieron las manos sobre ellos y los enviaron a hacer la obra, ¿verdad? Entonces esa palabra enviar lo que significa un apóstol, una persona enviada. Epafrodito era enviado ahí a los filipenses. Dice que él era administrador de mis necesidades. Ministrador. Hermanos, hay diferentes títulos, ¿verdad? Obispo, apóstol, profeta, sacerdote, presidente. Suenan muy positivos, ¿verdad? De un nivel alta, pero ministro es como decir siervo, ¿verdad? Yo voy a servir a alguien más. Mateo 20, versículo 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo vino aquí a este mundo para servir. Marcos 10, versículo 41 al 45 dice, cuando lo oyeron los 10 de Jacobo y Juan que querían tener que uno se sentara a la diestra de Dios y a la izquierda de Dios, ahí en el reino, se indignaron los discípulos contra Jacobo y contra Juan, pero Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que parecen ser príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que entre ellos son grandes tienen potestad sobre ellos. Pero no será así entre vosotros, antes que el que quisiere ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quisiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir.
sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. San Juan 13:4 dice, se levantó de la cena y se quitó la túnica y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Pues si yo, vuestro Señor y Maestro, dice San Juan 13:14, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. La humildad, ¿verdad? Amén. Un ministro no puede ser orgulloso, pero tiene que ser como nuestro Señor Jesucristo, humilde. 1 de Corintios 4:2 dice, ahora bien, si requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, ya mayormente a los de la familia de la fe. Epafrodito era un hermano que tenía una carga. Escuchen esto, hermanos, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y estaba muy apesadumbrado, porque habíais oído que estuvo enfermo. Pues en verdad estuvo enfermo, cercano a la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solo a él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Disculpe, hermanos. Hermano, hay muchas personas que quieren ser ungidas, ¿verdad? Cuando quieren que el Señor les unge para testificar a alguien más, o para orar, o para hacer bendición a alguien más. Pero un hermano me dijo que la unción, voy a tratar de decirlo, hermano, si me explico mal, ustedes tal vez me van a entender. Que la unción se proporciona a la misma nivel de su carga. Es proporcional a su carga lo que tiene. Si usted no tiene una carga para los pecadores, Dios no va a ungirle para predicar a los pecadores. ¿Me entienden? Si usted tiene una carga bien pesada para los enfermos, usted va a ser ungido para predicar o para ayudar a los enfermos, ¿verdad? Y Epafrodito tenía una carga en su corazón. Creo que era el hermano Billy Sunday, que era un evangelista de los 1900, de hace muchos años. Dijo que hay dos personas que un avivamiento necesita. Necesita al hermano que llora, que está orando con lágrimas, orando a Dios. Y necesita al hermano que dice amén. El que anima y el que tiene una carga para tener un avivamiento. Yo escuché la historia que había un pastor que estaba predicando y estaba predicando en su iglesia, estaba en el avivamiento, tenían muchas personas que eran salvas, que viniera a Cristo. Y él estaba pensando, pues tal vez soy un gran hombre o algo así, hermanos. Y luego el Señor le despertó en la noche. Y en su iglesia había un joven, un muchacho, que no era no tenía capaz mental. Él estaba sencillo, no era una persona inteligente. Entonces, el Señor despertó al pastor y él salió y miró que la iglesia tenía las luces ya prendidas ahí.
Y él entró a la iglesia, hermanos, y vio que el muchacho, que nadie pensaba que era nadie, él estaba ahí a la 1 de la mañana, orando en el altar. Señor, unge a mi pastor. Envíanos un avivamiento, Señor. Señor, salva a pecadores. Señor, y por horas y horas cada noche, ese joven estaba entrando a la iglesia y orando a solas con Dios. No era la elocuencia del pastor, era la carga de un muchacho. Porque Dios estaba enviando un avivamiento ahí. Epafrodito era una persona que bendecía a otros. Dice, así que le envió con mayor diligencia para que al verle otra vez os regocijéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo regocijo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio hacia mí. Amén. La palabra aquí, la frase aquí, exponiendo su vida, usaban ellos, los griegos, había unos que se llamaban los apostadores, el cual significa arriesgar todo en un juego de dados. Pablo escribió que por el bien de Cristo Jesús, Epafrodito estaba dispuesto de jugárselas todas. En los días de la iglesia primitiva, había una asociación de hombres y mujeres, los cuales se llamaban a sí mismos los apostadores, tomada también de esta antigua palabra griega. Su meta era visitar a los prisioneros y a los enfermos, especialmente a aquellos que estaban enfermos con enfermedades peligrosas o infecciosas. Muy a menudo, cuando una plaga golpeaba una ciudad, los paganos tiraban los cuerpos inertes en las calles y huían en terror. Pero los apostadores enterraban a los muertos y ayudaban a los enfermos lo mejor que podían y arriesgaban sus vidas para mostrar el amor de Jesús. Alguien más dijo, parece claro de esta expresión que la enfermedad de Epafrodito era la consecuencia no de persecución, sino de un ejercicio forzado. Aleluya. Yo quiero ser un Epafrodito, hermanos. Una persona fiel, una persona con una carga, una persona que es una bendición a los demás. Alguien que no busca lo suyo propio, pero lo que es de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Oremos, hermanos. Señor, venimos ante ti ahora por nosotros, ahora, Señor. Que aplique esta enseñanza en nuestros corazones, Señor. Que ahora, Señor, que toques a nosotros, que nos envíes, Señor, a un Timoteo y a un Epafrodito, Señor. Aleluya, ministros fieles, Señor. Gracias por los que ya tenemos, oh Señor. Pero levante a más, Señor. En el nombre de Dios, Señor, lo estoy pidiendo. Y que toques a nosotros esta mañana, mi Dios, Señor, en el nombre de Dios. Amén. Hermanos, que tomemos un descanso por unos minutos ahora.